Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Buenos días, hermanos y hermanas, Dios los bendiga, espero que estén bien. Hoy comenzaremos un recorrido, por decirlo de alguna manera, un caminar, un recorrido junto a Jesús. Y lo relevante de siempre estar caminando detrás de las huellas de Jesucristo, lo primero que siempre debemos hacer cuando escuchamos a nuestro Señor Jesucristo, al Maestro, a Jesús, es que escuchamos de sus labios siempre la buena noticia de Dios. Esta buena noticia de Dios en estos tiempos es algo necesario, la necesitamos todos. La necesita el mundo, la necesita la iglesia, la necesita nuestra comunidad. Entre tantas noticias malas en estos días, tanta incertidumbre, tanta polarización, vamos a escuchar, y es bueno escuchar, la noticia de un Dios bueno, un Dios cercano, amigo del ser humano, un Dios salvador, alguien que salva nuestras vidas, ¿no? Así que en las próximas reflexiones estaremos escuchando algunas de las parábolas más conmovedoras de Jesucristo. Probablemente las que más trabajó desde el fondo de su corazón. Seguramente las que más repitió, es probable, ¿no? Las que más impactaron o provocaron a sus seguidores y a sus seguidoras, ¿no? Y el texto de hoy día que vamos a estar mirando está en el Evangelio de Lucas 15, del 11 en adelante, conocida como la parábola, ¿no es cierto?, del hijo perdido. Y vamos a mirar de qué nos habla esta, si verdaderamente ese nombre le hace sentido. Esta parábola debe ser probablemente, a mi parecer, la más cautivadora de las parábolas de Jesús. El Señor nos invita a vivir aquí su experiencia, la experiencia personal de Él, de un Dios bueno que ofrece siempre su acogida, que siempre nos está recibiendo, ¿no? Un Dios perdonador, un Dios que siempre entrega su perdón a todos. Seguramente Jesús conocía bien los conflictos familiares en su época ahí en Galilea, ¿no? Por eso cuando Jesús comienza su relato, probablemente todos saben de qué Él está hablando. Y vamos a ir a mirar el texto, lo vamos a ir buscando por porción. Y el verso 11, Lucas 15, el verso 11 dice, dice, un hombre tenía dos hijos, ¿no? Un hombre tenía dos hijos. Dice, lo primero que dice el verso 11, ¿no? El conflicto surge cuando el hijo menor, el más joven, ¿no? Le plantea la exigencia, una exigencia súper insólita para la época a su padre, ¿no? Dice el verso 12, el primero de ellos les dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. ¿No? Dame lo que me toca de la herencia, le dice este joven a su padre, ¿no? El padre, si nosotros nos fijamos en el mismo versículo y en el que sigue, el padre no dice nada. Respeta la sin razón de su hijo. Y a lo que vemos o lo que podemos mirar es que reparte los bienes, ¿no? Seguramente cuando Jesús contaba esta historia, esta parábola, los que lo oían, los que estaban ahí, sus discípulos, ¿no? La gente que estaba alrededor de él debieron quedar medio desconcertados, ¿no? Preguntándose tal vez qué tipo de padre hace eso en ese tiempo, o qué clase de padre es este que no impone su autoridad ante una solicitud, ¿no es cierto?, como la que están escuchando todos. ¿Cómo puede el padre perder su dignidad? Fíjense lo que les está pidiendo, ¿no? El verso 13, si continuamos con la lectura, el verso 13 dice, poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a vivir a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia, ¿no?
Luego de repartida la herencia, el hijo, nos dice el texto, que se desentiende de su padre, abandona a su hermano y se marcha a un país lejano, nos dice. Luego, cuando dice el 14, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. 16. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada, ¿no? Estos dos versículos nos relatan que luego que él pide, luego que su papá le da la herencia, le da su parte, que él se va, ¿no es cierto?, a un país lejano, pronto que comienza a tener una vida media desquiciada, ¿no? Que lo llevan a la destrucción. Comenzó a pasar necesidades, nos relata Jesús. Así que buscó un trabajo, ¿no? Sin familia él, en ese país lejano, sin nadie que lo ayudara, termina como un esclavo cuidando cerdos. Su humillación aquí no pudo ser mayor. Lleva una vida inhumana en medio de animales impuros, ¿no? Tanta hambre tenía que el texto dice que ni las algarrobas que comían los cerdos pudo comer. Estaba ya realmente muy humillado él en este sentido, ¿no? Verso 18, hacia adelante, dice: tengo que volver a mi padre y decirle a papá: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Al verse entonces en esta situación de humillación, en el estado que estaba, ¿verdad? Una situación seguramente muy desesperada de este joven, el texto nos dice que recapacite y que recuerda la casa de su padre, ¿no? Piensa seguramente cuántos jornaleros, cuántos trabajadores de su papá están en mejor condición con él, que tienen un mejor pasar, una mejor vida que la que él está llevando en este momento. Y el texto nos dice ahí que él recuerda que en casa de su papá seguramente el pan abunda y que los trabajadores de su papá, sus siervos, ¿verdad?, no pasan hambre. El texto nos dice, como leíamos recién: tengo que volver a casa, a la casa de mi padre, y decirle a papá: he pecado contra ti y el cielo. El verso 19 dice que lo que leíamos recién, ¿no? Él hace esta reflexión, ¿no? Él entiende o piensa que no mereces que lo traten como hijo. Él dice: voy donde mi padre, no merezco ser un hijo, no merezco que mi padre me trate como un hijo. Y es necesario, si es necesario, que me trate como cualquiera de sus trabajadores, pero en cualquier condición yo voy a estar mejor que la que estoy ahora. Y aquí viene algo interesante, importante, que es un punto de inflexibilidad, un punto crucial en el texto, ¿no? Y dice el 20: así que emprendió el viaje y se fue ante su padre. Después de esta reflexión, donde él había tocado fondo, donde estaba completamente humillado, él, ¿no es cierto?, se va rumbo de ese país lejano, rumbo a donde su padre, ¿no? Así que emprendió viaje a la casa de su padre, dice el verso 20. El mismo verso 20 dice más abajo: todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Aquí vemos algo súper, a mi parecer, hermano, maravilloso. Algo que nos dice que obviamente nos va a mostrar quién es realmente el protagonista de esta parábola, ¿no? Y es que la acogida del Padre es insólita. Piensen todo lo que ha pasado en los primeros versos, ¿no? Y Jesús, mientras está contando seguramente desde el fondo de su corazón esta parábola a sus oidores, ¿no es cierto?, a los que están ahí, él describe al Padre con rasgos inolvidables. Fíjate, ¿no? ¿Cuál es la reacción del Padre? Te invito a leer el texto. ¿Qué nos dicen a nosotros estas palabras? Aquel Padre que lo había visto marcharse de casa con tristeza, ¿verdad? Nunca lo había olvidado.
el hijo podrá volver a casa en cualquier momento, sin temor alguno. El verso 20, ¿no? Cuando un día dice que ve acercarse, lo ve acercarse hambriento, humillado seguramente, mal, ¿verdad? Y el padre, el texto dice que se compadeció de él. El padre, imagínenselo, ¿no? Imagínenselo, dice el texto que el padre corrió. El padre seguramente perdió el control cuando supo que era su hijo el que venía y salió corriendo al encuentro con su hijo. La escena, porque realmente una escena es increíble, es maravillosa, ¿no? Seguramente cada vez que Jesús contó probablemente esta parábola, su corazón se conmovía, su corazón se apretaba, lo decía con conmoción, con compasión también. El padre, dice el texto, que lo abraza con ternura seguramente, ¿no? Sin dejar que se eche a sus pies, dice, ¿no? El joven dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no merezco que se me haga, pero el padre le ordenó a su siervo: pronto traigan a mejor las cosas, ¿no? El texto dice que el padre corrió, que el padre lo abrazó con ternura, sin dejar que se eche a sus pies. Todos actos que, si ustedes miran el contexto cultural, era humillarse, echarse a los pies. El papá no lo deja, ¿verdad? El texto dice que lo abrazó. Y mira de dónde viene su hijo. Su hijo viene impuro, viene cochino, estaba con los cerdos. Y sin importar su estado de impureza, ¿no? El estado en que estaba de impureza de su hijo, el texto dice que el padre lo abrazó. Este padre no actúa seguramente y probablemente como un padre típico del tiempo de Jesús o de esos primeros siglos en Galilea. No era un padre típico, patrón, ¿no es cierto?, patriarca, que nosotros estamos acostumbrados a ver en la cultura judea del primer siglo. Más bien, si nosotros pensamos, hermanos, esos abrazos, esos besos, las señales que nos muestra Jesús acá, que son entrañables, ¿no es cierto?, parecieran más bien gestos, ¿no es cierto?, de una mamá, de una madre acogedora, ¿no? En esas culturas patriarcales el papá era duro, ¿no? No se dejaba humillar, etc., ¿no? Y eran más bien las mamás, piensen, más bien eran las mamás. Y aquí vemos gestos muy maternales, si me permiten decirlo de esa manera, ¿no? El padre aquí interrumpe la confesión del hijo, en lo que estamos mirando, ¿no? Básicamente, seguramente para ahorrarle más humillaciones. Pero el padre ordenó a sus siervos, no dejó que el hijo terminara de arrepentirse, no dejó que el hijo terminara de hacer lo que venía a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente en el corazón del padre de misericordia, ese corazón de compasión, él debe pensar como el padre bueno que es, ¿no? Que ya su hijo ha sufrido bastante. El padre no necesita más explicaciones para acogerlo como el hijo que es, ¿no? Siempre ha sido su hijo, siempre lo ha amado, ¿no? Leamos los versos 22 al 24. Dicen: pero el padre ordenó a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. El padre, nos dice el texto, nos relata el texto, que ordenó a sus siervos, ¿no es cierto?, que traigan rápido, dice, lo mejor para su hijo, ¿no? Si miramos, el padre no le impone un castigo a su hijo, no le exige un ritual de purificación, que se limpie, que se purifique antes de, ¿no? Pareciera que no necesitara manifestarles palabras de perdón, no hacen falta, por lo que nos da a entender el texto, ¿no? El padre nunca ha dejado de amarlo, al parecer siempre ha buscado su felicidad. El mismo papá ahora, ¿verdad?, se preocupa que el hijo se sienta bien. Le regala el anillo del hijo, le busca o pide que le pongan el mejor vestido y las sandalias del hombre libre. Eso significaba buscar sandalias y poner sandalias. Importante es hecho en el texto, ¿no? Las sandalias simbolizan la libertad, ¿no? Matarán, dice el texto, al mejor ternero, al mejor novillo. Habrá un banquete para todo el pueblo y para toda su gente que está alrededor. El hijo ha de conocer seguramente y debe reconocer, pongámonos en eso y pensemos en aquello, que junto a su padre
Siempre esta fiesta es una fiesta de la buena vida. El hijo ha de conocer que junto al Padre siempre se está mejor. El verso 24, entonces, como leíamos recién, podemos pensar probablemente que el Padre se ve feliz. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a vivir. Se había perdido, pero ahora lo hemos encontrado. Sigamos leyendo el texto. Dice, mientras tanto, 25, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó, ¿qué pasaba? Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado su hijo sano y salvo. Indignado el hermano mayor, se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin obedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo, y tú mandas matar en su honor al ternero más gordo. Vemos el texto, aquí hay otro cambio, ¿no? El hijo mayor llega a la escena, ¿no? Y dice que viene llegando tarde del campo. El hijo ha trabajado toda la vida, nunca se ha ido al lado del padre, ¿no? Y dice el texto que se acerca a la casa y oyó la música del baile. Queda desconcertado, dice el texto, no entiende nada. La vuelta del hermano no le produce alegría como le produce a su padre, al contrario, le produce rabia. En la palabra del hermano hay rabia, ¿no? Está enojado, se queda fuera, dice, no entra a la casa, no entra a la fiesta. Y mira la actitud del padre nuevo, dice, el padre sale con el mismo cariño con el que salió corriendo a buscar a su otro hijo. No le grita, si miramos, ante la falta de respeto de este hijo, ¿no? Que tenía rabia, no le grita, no le da órdenes, no actúa como un patrón de una casa, ¿no? De nuevo, como probablemente en ese sentido maternal, como una figura materna, le suplica una y otra vez que entre a disfrutar de la buena mesa, de la buena vida, de la alegría, de la fiesta para encontrar a su hermano. El hijo enojado nos enseña el texto, le saca en cara a su papá, ¿no? ¿Cuántos años he estado a tu lado sin desobedecer ni siquiera me has dado un cabrito? Le dice. Aquí hay algo importante, porque probablemente este hijo nunca se ha ido de casa, porque nos dice el texto, pero nunca ha vivido en familia. ¿Me escucha bien eso? Nunca se ha ido de casa, pero nunca ha vivido en familia. ¿No hemos sentido así alguna vez? ¿Te has sentido así alguna vez? Como estar en un lugar pero no pertenecer a ese lugar. Estar en nuestra casa, en esta casa, pero no vivir en familia. Este hijo, por lo que vemos, y nos relata Jesús, sabe obedecer y se lo dice. Pero lo que este hijo no sabe es que este hijo no sabe amar. No sabe entender el amor de su padre hacia aquel hermano que es miserable, que ha llegado ahora. Este hermano no acoge ni perdona. Veamos los dos últimos versos. Dice, hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se ha perdido, pero ya lo hemos encontrado. Hijo mío, le dijo su padre a este hijo que estaba enojado, con ira, a este hijo que siempre ha obedecido, pero probablemente nunca ha sabido vivir en familia, a este hijo que tiene rabia, ¿no es cierto?, que está dolido, que no acoge ni perdona, ¿verdad? Y el padre le habla con esa ternura, ¿no? Desde su corazón de padre, él ve las cosas diferentes, ¿no es verdad? Y el versículo 32, básicamente el padre dice que
aquel hermano que ha vivido una vida desgraciada, humillado, un miserable. Piensa en todo lo que hizo, ¿no? Estaba lejos, pero ese desgraciado, ese miserable, ¿no? Ese despojado, ese que se humilló, ese impuro, que ahora vino, ¿verdad? Es tu hermano. Es tu hermano. Un hijo que estaba muerto ha vuelto a vivir. Un hijo que se había perdido, pero ahora lo hemos encontrado, dice el texto, el verso 32. Y si nos damos cuenta aquí, hermano, en el verso 32, Jesús rápidamente interrumpe su relato y termina de contar esta historia, ¿no? Así que pensemos algunas cosas, algunas reflexiones que yo los invito para seguir en búsqueda, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo. Yo los invito a compartir la buena noticia que hay aquí, porque claramente el personaje principal de esta parábola no es el hijo perdido, sino que es el Padre bueno. Y así se llama esta reflexión, el Padre bueno. Así que yo los invito a pensar, a reflexionar, hermano. Piensa tú, ¿qué sintieron los que escucharon por primera vez este relato? ¿Qué crees tú que sintieron? Ciertamente no era lo que se escuchaba probablemente en el templo en ese tiempo o en la sinagoga, ¿no? Pero ¿qué sientes tú? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es tu sentir? ¿Qué sientes al escuchar, al leer este texto, no? ¿Es posible que un padre sea así? ¿Será que la mejor metáfora de Dios es la de un padre acogiendo con los brazos abiertos, ¿verdad?, a los que andan perdidos, a los que andan impuros, un padre que anda suplicando a quienes lo escuchan y que nos anima a acoger mutuamente a todos sus hermanos? ¿Será que esta imagen que vemos aquí de este Padre acogedor, este Padre bueno, será que es la imagen del reino de Dios? Tal vez es lo que debemos hacer cuando el Señor nos llama a buscar primero el reino de Dios. Tal vez esta imagen de este Padre bueno, de este banquete, de esta comida, de acoger, de perdonar, de abrazar, de ir en búsqueda del otro. Tal vez eso es cuando el Señor nos dice, busca primero el reino de Dios. Jesús en el relato habla de un banquete abundante para todos, dice. Habla de música, habla del baile, habla de hijos perdidos, de hermanos llamados a acogerse. Él llama a los hermanos a unirse, a acogerse, a amarse, ¿no? ¿Será, hermano, que esta verdaderamente es la buena noticia que debemos compartir? ¿Qué sentimos nosotros que escuchamos estas palabras, que leemos estas palabras, salidas desde el corazón de Jesús? Piénsalo. Así que, hermanos, necesitamos compartir la buena noticia. Necesitamos compartir y regalarle al mundo, a tu entorno, a este Dios bueno, en medio de tanta incertidumbre, tanta crisis, de tanta polarización. El mundo necesita escuchar que hay un Dios bueno, que tiene los brazos abiertos, que va a salir corriendo a buscarlos a todos, a perdonar a todos, a abrazarlos, a besarlos, a que no se humillen. Necesitamos que este Dios sea el que aliente nuestras vidas, hermanos. Este es el Dios de Jesús. Y necesitamos que aliente nuestras vidas. Este es el Dios que queremos comunicar a nuestra familia, a nuestros conocidos, al mundo, ¿no? Este es el Dios que necesitamos también entender diariamente. Este es nuestro Dios. Así que la pregunta es, ¿cuál es nuestro compromiso con el proyecto de Jesús? ¿Cómo miramos, hermanos? Esto es muy importante. ¿Cómo miramos a quienes se han marchado de la iglesia? ¿Has salido corriendo a su búsqueda? ¿Lo has abrazado? ¿Lo has besado? Sin importar nada, sin importar prejuicios, sin importar juicios, sin importar lo que sea. ¿Pueden ellos, así como vemos aquí, ver en nosotros un pequeño reflejo de cómo los mira y los quiere este Padre bueno?
Esas son las cosas que nosotros debemos hacer. Que todo el mundo, ¿verdad? Que toda la gente vea en nosotros un poquitito de ese Padre bueno. Podemos acercarnos a ellos, a todos, ¿no es cierto?, de manera acogedora, lleno de amor y cariño. Incluso a aquellos hermanos o aquellas personas que se han ido porque lo hemos dañado o porque nos han dañado y por alguna razón nos hemos distanciado. ¿Podemos hacer ese ejercicio como el Padre Nuevo? Correr donde ellos, abrazarlos, ser acogedores, llenos de amor, de ternura, de cariños, ¿verdad? ¿Acaso no es este el Dios que necesitamos en estos tiempos, hermanos? ¿Será que tendremos que actualizar el mensaje de nuestro Padre Nuestro? Así que, hermanos, en estos tiempos de tribulación, en estos tiempos de polarización, de crisis, en estos tiempos malos, es bueno escuchar la noticia de un Dios bueno, de un Dios cercano, de un Dios compasivo, de un Dios que ama, que está con sus brazos abiertos, ¿no? Y ese es nuestro Dios, ese es el Dios de Jesús, el Padre bueno. Nos ofrece su acogida, nos ofrece su perdón a todos. Y tenemos que aprender de Él. Así que si te sientes como el hijo perdido de Dios, ¿no es cierto? Si te sientes como este hijo perdido de este relato, Dios, que es bueno, tiene una fiesta para ti. Y si te sientes, por el contrario, como el hermano que está enojado, que tiene ira, que algo tiene ahí adentro en su corazón, también Dios te dice que entres a la fiesta, porque Dios nos ama. Así que, hermano, esta es la buena noticia, que tenemos un Dios bueno, que nos ama, que acoge, y nosotros tenemos que ser reflejo de Él en medio de este mundo en el que estamos. Oremos. Padre amado, Señor nuestro, te alabamos y te adoramos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por tu enseñanza, Señor. Y queremos darte gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Padre nuestro, Señor. Un Padre lleno de amor, acogedor, que siempre nos abrazas, que siempre eres tierno, Señor. Eres como una madre, Señor, ¿verdad? Que nos cuida, que siempre está preocupado de cada una de nuestras cosas, Padre. Gracias por ser ese Padre bueno que el Señor Jesucristo, Señor, nos enseñó, nos reveló en el nuevo pacto, Padre. Gracias porque tú eres aquel Padre, Señor, un cercano, Abba, Padre. Tú eres nuestro papito, Señor. Gracias porque en ti nosotros podemos tener la confianza de, a pesar de que nos caemos, a pesar de que nos humillamos, a pesar de que podemos estar impuros, volver a ti. Sabemos que tú siempre corres a abrazarnos, Señor, a hacer que no nos caigamos, a levantarnos una y otra vez, Señor. Te ruego, Señor, por cada uno de nosotros, Padre. También te ruego por aquellos que de una u otra forma a veces nos alejamos o se alejan, Padre, también de ti, Padre bueno, Señor. Ayúdanos a nosotros, Padre, a aquellos que estamos aquí y que tratamos de obedecerte siempre, Señor, también no solamente a obedecerte, sino que también a amar al resto, amar al prójimo, amar a nuestros hermanos, Señor. No solamente estamos contigo en tu casa, Señor, sino que también, Padre, ayúdanos a vivir en familia, Señor, que es lo que tú nos enseñas aquí. Gracias, Señor, porque tú eres un Padre bueno, un Padre nuestro, un Padre tierno, Señor. Gracias por Jesucristo, Señor, que a través de Él nosotros podemos conocerte, podemos ver esa bondad, esa misericordia, esa compasión que tú tienes hacia nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén. Chao, hermanos. Dios los bendiga. Padre amado, te alabamos por ser tus hijos, Padre amado. Y alzamos nuestras voces en un canto de loor, Padre amado, Jesucristo, te alabamos por redimirnos, Jesucristo. Y alzamos nuestras voces en un canto de loor, Jesucristo,
Jesucristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, te alabamos por animarnos, Santo Espíritu, y alzamos nuestras voces en un canto de loor. Santo Espíritu, Santo Espíritu.